Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 Televisión. Hoy vamos a ver la película Moby Dick, dirigida por John Huston en el año 1956, una película que con el paso del tiempo ha ido acrecentando su fama y su prestigio. Algunos dicen que es el antecedente más claro de Tiburón, pero lo que sí es evidente es el valor de Huston en un momento de su carrera que estaba bastante, digamos, alto considerado, donde había hecho ya algunas obras maestras, El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, La jungla de asfalto, y se atrevió con nada menos que con la novela de Herman Melville, Moby Dick, que también con el paso del tiempo ha sido considerada una de las grandes obras de la literatura norteamericana, con una gran influencia, dicen los expertos, en gente como Faulkner, como James Joyce, incluso como Borges. Pero eso ya luego nos lo dirá mi amigo Luis Alberto de Cuenca, que nos va a hablar de la película. Pero sí es verdad que lo que ha respetado tanto en la adaptación John Huston como Ray Bradbury, que es el guionista, el que trató de llevar a la pantalla esta obra monumental y gigantesca, es que hay algo telúrico, oscuro, dentro de un cierto romanticismo, bañado en un romanticismo extraordinario toda la película, pero algo, él decía que era una blasfemia de alguna manera, porque lo que están buscando no es liquidar a Ahab, o Ahab, como dicen en la película, el capitán, sino que lo que tiene es algo distinto. Es, por un lado, hay una obra externa, es la vida de unos tipos que se dedican a cazar ballenas y las persiguen por todos los mares, arponeros, etcétera. Por otro lado hay un mundo interno y tremendo, que es el del Capitán Ahab, que es un personaje casi como Prometeo. Lo que está robando no es el fuego sagrado, sino robando como una parte de la condición humana que cree que no les pertenece y que un monstruo, que en este caso es la ballena blanca, les está quitando. Es muy difícil, porque es una novela infantil, porque la hemos leído todos en clásicos cadete, pero muy reducida, porque luego tiene grandes pasajes contándonos la vida en el mar, la cetología, todo ese mundo de las ballenas, pero es algo realmente asombroso el talento de Huston para hacer una obra llena de epicidad. Es una obra aventurera, con escenas grandiosas al principio, la despedida, el mundo de Bedford, el mundo del púlpito del padre Maple, que le hizo, no el favor, pero que sí se lo quiso hacer casi sin cobrar Orson Welles. En fin, es una película extraordinaria de la que se iba para dar luego. Luis Alberto, ya te he citado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Deja de leer ya la novela, que ¿cuántas veces la has leído? Bueno, he leído 2 veces nada más. Esa es la primera edición. La primera edición en Aguilar de la colección Joya, que es la primera vez que se hace en ese tipo de formato. Yo decía que su influencia va a Faulkner e incluso al propio Borges a veces. Sin duda. Borges decía una cosa muy curiosa de ella, que decía, la mejor manera de vender una cosa es decir que es lo contrario. Entonces siempre decía nuestro amigo Melville que su obra no era en absoluto una obra simbólica. Evidentemente lo era, ¿no? Claro. Y es el mal, es Dios, es el diablo, no sabemos qué es la ballena blanca, es todo a la vez, ¿no? Pero hay también algo de blasfemia, como has dicho tú muy bien, en el personaje de la ballena blanca, que es un personaje porque lo llena toda la película, ¿no? Y en el caso de Ahab, yo creo que pocas veces se ha dibujado un obsesivo tan tremendo como Ahab, que lo único que persigue en la vida es ese objetivo de vengarse de una ballena blanca, que evidentemente estás leyendo la novela y estás pensando que no es una ballena blanca, que es mucho más, que es muchísimo más en el sentido del simbolismo que hablábamos al principio. Yo creo que la película gana con el tiempo, la he visto ahora, ayer por la tarde la volví a ver y me pareció una película extraordinaria, espléndida, maravillosa. Oye, Eduardo, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Tú, fíjate, ahora las facilidades que hay con todo el mundo digital, lo que fue hacer esta película, las 3 ballenas que se rompieron durante el rodaje, el problema que tenían, aparte de tener 2 o 3 cámaras, esos planes donde Huston se pone con los arponeros y van directamente una lancha, 2, 3, y ves la ballena, y ves, es algo inconcebible, y
de alguna manera él dice que pagó Huston el querer acercarse a un imposible como le pasaba acá, pero él estaba obsesionado con hacer esta película, y si no hubiera estado en ese momento que decía yo antes, que le dijeron vale lo que tú quieras, y lo hacemos en Irlanda, bueno, en las Islas Canarias, una gran parte, y antes estábamos hablando, antes del programa, la importancia que tuvo, como dicen ellos, Oswald Morris, en esa degradación del color, en ese momento que aparece la ballena blanca y el mar está ensombrecido, está entenebrecido, es tremendo, ¿no? Me refiero que están Oswald Morris, está Ray Bradbury, está Huston, está el capitán Ahab, que aunque, bueno, yo lo hablaremos, pero es Gregory Peck, Leo Gen, joder. Los únicos que lo vieron fueron los críticos de Nueva York, que le dieron el premio a la mejor película del año, ¿no? Pero para él fue una desilusión. Él creía que iba a tener una repercusión mayor la película, ¿no, Huston? Yo lo que recuerdo de Moby Dick es una ballena varada en Moncloa, en los descampados de Moncloa, debía ser el año cuando se estrenó aquí, 56-57. Sí, donde podías entrar en el interior de la ballena, una ballena de verdad, nada de cartón piedra. Y es uno de esos recuerdos de la primera infancia que uno se queda por toda la vida. A ver, olía fatal la ballena, que en Moncloa, y duró durante un cierto tiempo. Yo tengo la idea de que era cerca de las Navidades también. Yo vivía entonces en la calle Ferraz y nos produjo una fascinación enorme. Y claro, preguntabas, ¿qué es Moby Dick? Porque decían que era la ballena Moby Dick que había participado en la película y esas cosas y tal, con lo cual un niño a esas edades resulta fascinado por la ballena, que era muy, muy grande. No sé los tamaños de la ballena, ya sé que hay cachalotes, hay ballenas de diversos tamaños y tal, pero esta era una ballena enorme, con la boca abierta, y podías entrar en el interior, hasta la conservaba, parece ser con hielo, he leído posteriormente, hasta que el olor debió de acabar con el espectáculo correspondiente. Era una forma de producir la película, ¿no? Claro, luego inmediatamente ya lees los libros estos de algunas colecciones en los que resumidamente te contaban Moby Dick con ilustraciones, con santos que dice mi madre, y después ya lees la novela, que la leí ya muy avanzado, ya en mi juventud, tirando los años universitarios, ¿no? Y tengo que decir que Melville no es mi autor favorito, pese a Bartleby, a Typee y algunas otras novelas, y que tardé en leerla, porque no me acababa de adentrar en ella. La idea que tengo yo cuando la vi por primera vez, la vi como una película de aventuras, como tú dices. Lo que pasa es que, y sigo pensando que la película es espléndida hasta la hora. A partir de la hora, y quitando los últimos 10 o 15 minutos, entra desde mi punto de vista en un bache discutible. Y digo discutible porque creo que Huston ahí para la película porque quiere mostrar también la enorme densidad y complejidad que tiene simbólica la película, ¿no? Y bueno, tú tienes razón, Huston además tenía una propensión curiosísima, no creo que haya habido ningún director en la historia del cine con esa propensión para adentrarse en el peligrosísimo territorio de las adaptaciones literarias. Pero es que se ha metido en rodar con la Biblia, con Chandler, con Hemingway, con Stephen Crane, con Joyce, con Malcolm Lowry. No se metía simplemente con Barnett, que es un buen novelista pulp, con La jungla del asfalto, ¿no? No, sino que tenía esa propensión. Porque ahora uno piensa, pero ¿cómo se ha metido bajo el volcán? Aventura que no le salió a mí particularmente bien, ¿no? Es decir, que él tenía esa pulsión de un hombre culto, con fascinación por los grandes autores, y bueno, y se despidió de una forma maravillosa con los dublineses de James Joyce, ¿no? Sí, y tenía el buen gusto de rodearse de gente, como tú dices, muy competente. Él rodaba las películas con competencia. Aquí llamó a Ray Bradbury, y tú recuerdo que me regalaste una edición de las memorias de Bradbury desgraciadas, de su desgraciada vida, lo que le hizo padecer Huston. Y Peter Birtell te ha contado, y nos ha contado a muchos de los que lo hemos conocido, que Huston no era precisamente, aunque empezó como guionista y guionista reputado en la Warner, alguien que escribiera, sino bueno, supervisaba, hablaba continuamente, quizás sea otra forma de escribir, ¿no? Y le hizo la vida imposible a alguien como Ray Bradbury, y lo siguió diciendo toda la vida. Pero tú lo has dicho, el director de fotografía es Oswald Morris, uno de los grandes directores británicos de la Escuela Británica de Fotografía, y ya no sabemos quién le dijo a quién
que por qué no rodar una película en la que el color no fuera estrictamente color ni blanco y negro, y utilizó una mezcla de Technicolor con bicromo y tratamiento en blanco y negro al parecer un procedimiento esto, pero los títulos de crédito que van a ver los espectadores verán que pone efectos especiales, no sé qué, de fotografía, no sé. Orwell Morris y Joe Huston. No me acuerdo quién firma Moulin Rouge, igual es Morris también, ¿no? Donde intentaron acercarse a la pintura de Toulouse-Lautrec de una manera tremenda. Pero bueno, lo que tú dices es que yo creo que Huston quería haber sido alguien de la generación perdida americana como escritor, sí, pero eso lo trasladó al cine, y entonces su pasión por la literatura... Eso unido a su espíritu aventurero. A él le gustaba rodar en condiciones extremas, irse a safaris, irse al fin del mundo sin ningún género. Yo siempre digo que la mejor película de Huston es su vida. Su propia vida es una cosa increíble. Pero bueno, pues ahora hablamos, pero estamos de acuerdo en todo lo que dices, incluso en ese bache que tiene la película. Pedro Cuartango, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver ahora Moby Dick, tú que eres un gran conocedor de la literatura en general y de Melville. Dinos qué te ha parecido ver ahora, tantos años después, este acercamiento a Moby Dick, que creo que es una de las primeras películas que viste. Si no recuerdo mal, en alguna ocasión te he oído con tu abuela. Yo te pedí que pusieras esta película porque efectivamente yo vi esta película en el cine Mecisa de Miranda de Ebro cuando tenía 5 o 6 años y me llevó mi abuela. Es la primera película de la que yo tengo recuerdos y durante toda mi vida he guardado en mis memorias esas escenas de las cazas de las ballenas, del mar, del velero, es decir, de esa recreación del mundo del mar que realmente fascina a un niño. He vuelto a ver la película, ya la había visto anteriormente, después he vuelto a ver la película hace un par de días y me he sentido sencillamente deslumbrado. Es una película de un virtuosismo técnico impresionante. Es muy importante efectivamente la técnica del color que utiliza porque al principio es una película casi filmada en la penumbra. En las primeras escenas de la película tienes que fijarte con mucha atención porque todo es oscuridad, ¿no?, en la que emergen los personajes. Yo creo que la adaptación de Huston de la novela de Melville es extraordinaria. Para mí la novela de Melville es una de las grandes obras maestras de la literatura. Yo la pondría sin dudar entre las 10 mejores novelas del siglo XIX. No sé si coincides tú. Sí, bueno, coincidimos también con Somerset Maugham, que hace 10 novelas y 10 escritores y pone Moby Dick, de Melville, como una de las grandes. Efectivamente, y es una adaptación que no, como digo, no desmerece la película, en la que hay, aparte del aspecto descriptivo del mundo de la caza de las ballenas, que es realmente apasionante, ¿no? Ver cómo vivían y cómo cazaban estas personas que se adentraban en una aventura de 3 años en el mar. Al principio se dice que va a durar 3 años el viaje. Y el mundo New Bedford, que sale al comienzo de la película, todo eso es fascinante, ya de entrada te atrapa. Yo creo que esta película tiene uno de los mejores comienzos de la historia del cine, sin exagerar. Y luego, sobre el fondo, aquí hay muchos temas que quedan enunciados en la película. El tema del mal, el tema de los límites humanos, el tema de Dios, el tema de la fragilidad. O sea, la película tiene un importante trasfondo filosófico. Y el personaje, por supuesto, el personaje central es Acap, pero la relación de Acap con la ballena, que va atravesando toda la película, es sencillamente impresionante. La ballena era el símbolo del mal, el símbolo de lo desconocido, de la fuerza de la naturaleza en la Edad Media. O sea, era Leviatán. Y la ballena está presente en toda la película, desde la primera escena hasta la última, como una fuerza poderosa que va moviendo las acciones humanas y los hilos del destino. En fin, es una película que es asombrosa, una película que yo creo que sí que ha ganado con el paso del tiempo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si no fue entendida en el año 56, ahora mismo esa película cobra relieve y uno se puede dar cuenta de la maestría de Huston y del interés enorme del relato y de las imágenes. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también con lo que decía Eduardo, como tiene, como tú dices, un arranque tan espectacular, es tan maravilloso. La parte ya cuando habla el padre Mappel, los rezos, la gente, la salida, todo ese mundo de tiniebla desaparece al llegar al contacto con el mar, parece que huele a sal. De repente dices, estás esperando algo y que parece como que se frena y luego otra vez
vuelve a recoger ese ritmo increíble. Yo creo, por eso decía yo lo de Tiburón, si hubiera tenido las posibilidades de hacer ahora, esa ballena blanca hubiera sido algo que nos hubiera dejado boquiabiertos a todos. Pero bueno, luego vamos a hablar mucho de ella y también de Melville, que tenía mucho que ver con el personaje de Quicket, que ya lo verá usted, porque llegó un momento en su vida que dejó de hablar a su mujer, a todo el mundo. Hizo un poco como ese personaje, que es un personaje maravilloso, ese tipo tatuado, tan moderno. Y decirles nada más para terminar que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, arranca la película igual que la novela, que es uno de los arranques más famosos de la historia de la literatura. O me llamo Ismael, o llamadme Ismael, o llámame Ismael. En eso no se ha puesto nadie de acuerdo todavía. Si es el tú, podéis llamarme Ismael. Podéis llamarme, ¿no? Aquí dicen llamadme Ismael, me parece, ¿no? Que dice como Llamadme, la novela. Call me Ismael. Call me Ismael. Así que con todos ustedes, Moby Dick, John Huston, 1956. Bueno, pues aquí estamos. Todavía, como digo yo, con el olor a sal pegado del mar, y qué difícil es el mar. Luego vamos a hablar de ello, de las gentes que yo he podido conocer y que han hecho películas en el mar y dicen que es terrible rodar en el mar, pero como que el mar es algo especial con vida propia y que no te deja nada. La película es del año 56, solo voy a dar 3 datos del 56, uno de ellos en homenaje a mi amigo Pedro Cuartango. Se inaugura una nueva línea de ferrocarril entre Pekín y Moscú, el 56. Eso es más que lo de Miranda, ¿eh? Eso es más que de llegar a Miranda, ¿no? Y luego decir que es el año que conmueve a todo el mundo, a esas primitivas televisiones se pegan porque la actriz Grace Kelly contrae matrimonio religioso con el príncipe de Mónaco, Reiniero III, y bueno, acude todo el mundo a esto, todo Hollywood, y le fastidia mucho a Alfred Hitchcock, que su rubia favorita va a ser ya de otro. Y nada más, otro acontecimiento del año deportivo es que Rocky Marciano, campeón de los pesos pesados, se retira invicto del boxeo tras 49 victorias, y años y años y años y años. Y nada más, vámonos a New Bedford, y que hay en Nantucket, donde embarcaban todos los balleneros, ¿no? Y claro, como lo explica muy bien, ¿para qué lo de las ballenas? Hombre, las lámparas, estamos alumbrando a mucha gente, las lámparas de aceite, ¿no? Claro, todo lo que era la ballena y cómo la descuartizan, cómo se va viendo, ¿no? Ahora, a mí siempre, cuando yo vi la película como tú, digo, bueno, pero hay que ser muy valiente para irse detrás de una ballena, tirarle el arpón y luego te va arrastrando. Nunca se me ha olvidado eso cuando echan agua a las cuerdas, porque sí, como van ardiendo, ¿no? Y la sensación cuando salen de que va a haber una tragedia y que no van a volver, ¿verdad? Hay algo... Es una tragedia tremenda. Eso se refleja perfectamente en la escena del comienzo de la iglesia, antes de la prédica de ¿Qué púlpito? Del padre, y el púlpito que es una proa de un barco. Claro. Pero, o sea, a mí me parece magistral ese momento en que hay un traveling en el que se van viendo las lápidas de todos los capitanes de los balleneros muertos, y aparecen fechas 1820, 1831, etcétera. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, y luego la cámara va recorriendo los bancos con los balleneros y las familias de los balleneros. Y es una escena que realmente es prodigiosa, es que tiene la capacidad de retrotraer el tiempo, o sea, vuelves al pasado, retrocedes casi 2 siglos y estás allí viendo a esas personas que están rezando y que están escuchando al sacerdote, al predicador que les advierte que va a ser su final. O sea, que intentar cazar a la ballena, intentar enriquecerse, que es un acto de soberbia que puede traer como castigo la muerte. Van a por la divinidad. Es como la tragedia griega, es como hibris, incurren en hibris y entonces por exactamente. Eso acaban muriendo. Claro, hay algo de Ulises, de todos estos, de los mitos, porque, por supuesto. Porque siempre contaban con que la humanidad era como un barco arriba por las nubes, ¿no? Una embarcación, es un poco lo que es este barco. Y es un barco también que yo creo que tiene mucho que ver con 2 obras fundamentales de la literatura norteamericana anterior. Y sabéis a quién me del mar. Enseguida. La primera, The Narrative of Arthur Gordon Pym,
O sea, la historia de la aventura, me parece que se tradujo de Arturo Gordon Pym. Sí, que acaba con lo blanco. Acaba con una criatura extraña y de todo era blanco, dice, ¿no? Todo era blanco. Y ahí se acaba, porque no la llega a terminar Poe, no la llega a terminar. Eso me parece que está en la base de Moby Dick absolutamente. Pues anterior, por supuesto, Moby Dick es del 51 y esta obra de Poe debe ser del 40 y tantos. Sí. La obra está dedicada a Nathaniel Hawthorne, que era su gran amigo. Su gran amigo y vecino. Y no la entendió, Es que se quedó un poco desconcertado. Vivían al lado. Es que la novela de Melville y la película yo creo que lo refleja bastante bien en ese aspecto. Está todo el malestar religioso protestante, puritano, extremista que está en La Bruja de Salem, que está en la literatura de Hawthorne, que está en el propio Melville, ¿no? La letra escarlata, esas cosas. Habéis hablado de Ulises, pero realmente la conexión es con Jonás. El aspecto bíblico está presente y esos ritos que hay de los juramentos, las supersticiones, el marinero que cae al agua, todo es muy en ese aspecto, ¿no? Por cierto, yo siempre he pensado y sigo pensando que Peck no es una de sus mejores actuaciones. Creo que la película habría sido mejor con otro actor. Yo creo que lo hubiera hecho bien Bogart. Yo en cambio, José Luis, pienso que el que lo habría hecho bien es Orson Welles, el padre Mappel de la A mí es que me parece demasiado... Porque le habría dado esa potencia shakespeariana, patriarcal, de una cierta maldad por otra parte, porque a Peck yo no me lo creo jamás, no porque haya sido Atticus Finch ni nada en absoluto. No, pero yo tampoco... ¿no? Perdona que te interrumpa, solo es un segundo decirte que hay una película que hace Peck también de malo, que es Los chicos del Brasil, y no funciona. Es que no lo coges de malo. No es que haga de malo, pero lo que pasa es de malo, antipático, sombrío, extraño, oscuro. Fíjate que, por ejemplo, el tipo además no da, yo creo, el papel de edad, porque parece más joven de lo que era realmente. Yo siempre pensé en Bogart. Bueno, fíjate que Ismael tenía 4 años más que Peck en esa película, que es un chaval en la novela, mientras que el capitán está ya al final de su vida, tiene 50 y tantos años, que en esos momentos ella prácticamente está al final, lo cual justifica muchos de los actos que tiene, ¿no? Entonces, esa secuencia que es magnífica, la ha escrito muy bien Pedro el comienzo, sucedieron 2 cosas muy curiosas. Primero, igual que en La noria del tercer hombre, el discurso es lo único que aportó Welles, es suyo. Huston le dijo que cogía la novela, pero que lo manejara en esto, y está soberbio, incluso de carácter. Está fenomenal. O sube por la escalerilla, además no hace nada de impostación, que Welles tiende a impostar un poco sus actuaciones, la voz, etcétera, está soberbio. Y luego, fundamentalmente, Huston contó que le entró pánico escénico, que diría Valdano, y no podía rodarla esta, y lo que hizo fue colocarle por el estudio botellas de whisky y de coñac, y Welles se animó a ello. Es soberbio porque te introduce. Es curioso porque todo el comienzo de la película a mí me suena curiosamente muy... Yo pienso que hay 2 directores que podrían abordar la película con otra perspectiva completamente distinta. La primera es Raoul Walsh, que creo que no solamente por el mar, sino por todo lo que hay ahí, lo habría dirigido realmente muy bien. Y curiosamente John Ford. Toda la parte primera de las tabernas, los marinos, eso la que habéis dicho, la premonición del tipo que la despedida del segundo Starbuck con la familia colgada ahí, que es un plano parecidísimo al de Fort Apache cuando se despiden de las familias. El hecho de que Huston hace muy bien porque hace lo que decía Ford, que es lo importante es fotografiar rostros, lo importante es la cara de los personajes, y están muy bien escogidos Stubbs, Flax y prácticamente realmente todo. Y el comienzo, que lo rodó él en Irlanda, en 2 sitios distintos de Irlanda, es muy fordiano, y por otra parte es muy Stevenson, es muy el comienzo de La isla del tesoro, alguien que aparece desde el mar, esa idea de que en el mar ha sido toda mi vida, ha estado ese chico que... Yo hay otro director, ¿no?, que también creo que lo hubiera hecho muy bien, que es que había hecho Capitanes Intrépidos, que es Víctor Fleming. Víctor Fleming lo hubiera hecho muy bien Víctor Fleming. Pero bueno, Huston la hizo
le mete una capa también romántica a la película, de esa época, de esas estampas de finales del 18. Hay algo que está reproduciéndolo en los tonos de color, de los grabados. Eso lo hace también. Eso lo hace muy bien, muy bien. Hay ¿no? un homenaje, yo creo, una referencia expresa a los pintores primitivos americanos de comienzos del siglo XIX. Los que están en la Galería Whitney, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que esa estética de los pioneros está en la película. Como decía Eduardo, el retrato de los rostros, la escena en la que parten, se embarcan hacia a la caza de la ballena, eso es prodigioso. O sea, cómo filma los rostros de las mujeres, los rostros de las arrugas de la cara, la despedida, las miradas. Es Einstein, podía ser. Y lo que Eduardo dice, esa mirada del segundo de a bordo de Starbuck, que ve a su familia y sus 2 hijos en el tejado de su casa. O sea, que es un momento. Qué tipo tan formidable Starbuck, ¿no? Sí, porque como la evolución de la hasta el final. Es un personaje fascinante. Es como Sancho Panza cuando le dice a Don Quijote al final del Quijote: vámonos a la de caballerías. Así es, Starbuck se da cuenta del error que ha cometido al embarcarse cuando le dice a Hap, dice, sí, nos vamos a hacer ricos, vamos a cazar muchas ballenas, dice, pero antes tenemos un objetivo, uno solo, matar a la ballena blanca. Entonces se vuelve hacia atrás y piensa, este hombre está totalmente loco, está totalmente obsesionado. Y os voy a dar mi parte. Claro, eso es. Dinero, y dice, nos va a llevar a la perdición. Y todo eso enlaza con el discurso del predicador, en el que está toda la película contenida. En ese discurso está toda la película, porque el final dice, las últimas palabras creo que son: nada podrá libraros de la muerte. En ese discurso habla del pecado de la soberbia, de que no se puede desafiar a Dios, dice, la vanidad y el orgullo son cárceles del alma, habla del destino, que el destino es imparable, el destino no se puede evitar, habla del infierno. Claro. Por eso, en el fondo, es una alegoría de la vida humana. En el fondo, así es. Lo que hace es caminar hacia la muerte, el viaje que es el viaje de los balleneros es el viaje hacia la muerte, el viaje de cada ser humano. Y eso se ve también en una obra que antes dije, 2 obras importantes de la literatura norteamericana, más que norteamericana, anglosajona. Una, habíamos dicho, lo de Gordon Pym. La segunda es esa maravilla que es la balada del viejo marino de Coleridge. Sí, claro. Ese albatros, que no tiene nada que ver con la ballena, pero tiene también que ver con esa figura. Pero es que hay una literatura del mar que es maravillosa, ¿verdad? Porque está es como más terrenal. Aquí hay algo bíblico también en esta película. Tiene un toque de la Biblia que está como presente siempre, lo que podréis hacer. Y cuando decías tú, Eduardo, es que yo creo que el problema del capitán, como dicen aquí, Ahab, es que tú de Gregory Peck te fías. Pero, por ejemplo, si lo hubiera hecho Bogart, la cara de Bogart al final no te puedes fiar de él. Dice, este nos ha traído aquí y nos va a liquidar. En cambio, la mirada de Gregory Peck es sana, es limpia. Por eso yo decía, como mucha gente, joder, es que si es muy buen actor, es estupendo en comedia, como dices tú, fíjate, en las películas Matar a un ruiseñor, pero aquí le falta algo. Y eso que han echado el resto, porque joder, la cicatriz es impresionante, la que tiene en la cara, la pierna esa que le falta, él está diciendo, me falta algo en la vida y quiero que me lo devolváis, eso ya no va a existir más, tú ya lo has perdido, ¿no? Pero yo no sé por qué, a lo mejor no tenéis por qué estar de acuerdo, pero Bogart tenía un lado oscuro tremendo que, por ejemplo, en El Tesoro de Sierra Madre, cuando se vuelve malvado, joder, dices, oye, este tipo es terrible, ¿no? Y la cara de pocos amigos, además era marinero, Bogart tenía un barco, le gustaba el mar, se movía de otra manera. Yo veo mucho más a Bogart, por ejemplo, sí. que a... La primera versión la hizo John Barrymore, hizo el Capitán Ahab. Yo no la he visto. Me ha sorprendido lo que habéis dicho los tres, ¿no? Yo no estoy enteramente de acuerdo, no había pensado lo de Gregory Peck. A mí me parece que está muy bien en la película, está muy bien caracterizado. Hombre, es un actor estupendo. Con la cicatriz, la pata del diente de la ballena. A mí me parece que sí. Yo creo que es la gran debilidad de la película para mí, aparte de esa apuesta por Huston de parar la película para explicar más la película, que siempre se ha arriesgado. Y yo creo que la escena esa en el camarote entre Starbuck y Ahab, o Ahab, como dicen aquí, que es prácticamente donde, como tú dices con la homilía, cuando se resume lo que es el enfrentamiento, el objetivo, a mí Peck nunca me llega
al personaje que es Acap, que como dice José Luis, Acap está en el infierno. Acap es un personaje que se ha sumergido está abrazado en el infierno, y lo dice en un momento determinado. Estoy dispuesto totalmente, a bordear las llamas del infierno para matar a la ballena. Aparte de ser un enfermo mental, que lo es en términos de psicología moderna, etcétera, y tal igual, es alguien que está ya en el infierno totalmente, y la tragedia es que arrastra al infierno, y los que tenían dudas al final se transforman de alguna forma en hacer el trabajo como balleneros, ¿no? Y esa es la gran tragedia, es decir, un hombre consumido por un incendio interior que le ha producido ese enfrentamiento con la ballena, y esa pulsión brutal, demoníaca, no la da Peck en modo alguno, porque no es un actor capaz de darlo. Hombre, que es un buen actor, sí, claro, que hace una interpretación correcta de Acap, sin ningún género de dudas, pero la película habría ganado mucho más punch y te habría hecho una película mucho más inquietante, porque hay momentos en el que prácticamente la película empieza a ser de terror. Es un monstruo, pero porque es un monstruo teológico, es un monstruo que encarna el mal, que encarna la némesis, pero los dos están en esa inmensidad del invierno, y los otros son testigos de alguien realmente poderoso, que es extraordinariamente manipulador, con el doblón de oro, con la 10ª parte, es decir, les compra realmente, les compra a la avaricia totalmente. Pero ahí está muy como bien. Tú dices, en la homilía lo dice muy bien el texto, ¿no? Están ya condenados, que tiene que ver mucho, como dice José Luis, con esa mitología protestante de que solo te salvas por la gracia de Dios, no por tus obras, que es el criterio del catolicismo. Estás predestinado de alguna manera. Estoy muy de acuerdo. Me has convencido. No, Pedro, pero es que cuando escucha la opinión de los demás, claro, pero está muy bien. Tiene que reflexionar. Y yo creo que lo que has dicho me parece muy convincente. Sí. Además, estoy de acuerdo en que la película cambia en la última parte, cuando ya se aborda las escenas finales de la caza de la ballena, que eso ya parece un documental casi. Y... Es que hay una parte documental antes que es la vida de los balleneros. Es un documental. Es impresionante ver a Cap unido en simbiosis perfecta, en comunión con la ballena. Bueno, claro. Esa imagen de amarrado a la ballena, es decir, el objeto de la obsesión y el obsesionado, es decir, luchando y hundiéndose en el mar, es sencillamente una imagen que a mí siempre se me ha quedado grabada. La encarnación del mar. El brazo, que pensaron que podía palmar, se llevaron un susto tremendo, porque no funcionaba muy bien lo del subir y bajarlo, y pensaron... Él no quiso dobles. Claro, y lo hizo él, y él se sumerge y es el que vuelve a salir. Pero siguiendo un poco lo que estaba diciendo Eduardo de la actuación, es que hay actores que en sí mismo, por ejemplo, pueden traducirse sus miradas en lo más malvado. Tú ves El Resplandor y Jack Nicholson es malvado. Y ves a Hannibal Lecter y ves, joder, son malvados. Fíjate que Anthony Hopkins puede ser lo contrario también. En cambio, le cuesta mucho, porque lo que ves de Peck es honradez, es bondad. Te dices, pero si tú pones a Nicholson del Capitán Ahab, dices, este nos lleva a la ruina, este está loco. Tú le ves escribiendo en la máquina la misma palabra en El Resplandor, pues es un poco lo que la obsesión de es el otro dando la máquina. Cuando pone el doblón de oro, todo ese mundo, eso es precioso, ¿no? Recuerda un poco Nostromo, el arranque de la novela de Nostromo, con el doblón de oro brillando en el fondo del mar y subes arriba y ves la ciudad, ¿no? Pero lo que tiene es una parte externa y otra interna, una parte de aventuras, una parte de documental, una parte de reconstrucción de un tiempo. Y eso no se supo ver en su momento, y ahora lo ves y dices, es de una riqueza enorme. Pero eso en la novela es exactamente lo mismo. Pero la novela, yo estoy de acuerdo con Eduardo, cuesta mucho leerla. Yo me salto partes cuando voy cómo parten las ballenas. El problema que tiene es que la narración está fragmentada. Hay muchos excursus que explica la técnica de matar a la ballena, luego hace referencias históricas. Cómo la rompe, cómo sale el aceite. Claro, eso a mí me indica lo que decía Eduardo hace un momento, que a mí me indica que en lo mejor yo sí soy muy partidario de Melville, me gusta mucho como escritor, pero me gusta mucho más el narrador breve que el narrador Bartleby. Bartleby es un gran... Bartleby es lo mejor que yo he leído en cuento, pero claro. Bartleby no solo eso, Benito Cereno me encanta, Billy Wood Marinero me encanta, Las Encantadas me fascinan. O sea, la literatura menor, llamémosla menor, de Melville me parece superior a... Pero esta novela y la película lo reflejan. Ahora eso no quiere decir que no sea una de las 10 mejores novelas de 19, por eso. Pero
A mí personalmente me gustan más los... Es que esta es una novela metafísica. Exacto. Es una novela metafísica. Lo que está planteando es interrogantes sobre la naturaleza humana y sobre el mal. O sea, hay una especie de viaje hacia el fondo de los sentimientos más oscuros en el Capitán Ahab, pero también en la tripulación. Tú has mencionado Viaje al fondo, yo te lo completo, Viaje al fondo del Voyage au fond de la nuit, de la noche, de Céline, también hay otro tratamiento del mal. Sí, también tiene concomitancias. Es como una investigación sobre la maldad también. Eso es. Al mirarle a él. Eso es. Claro. Y ese tipo le da lo mismo. Y luego, puramente cinematográfico, joder, a mí me impresiona cómo está rodado y lo difícil que es eso. Tú imagínate que va la cámara. No hay helicópteros en esa época de rodaje, ni hay drones, no. Va en una barca. Y hay otras barcas donde van estos tipos tirando de verdad. Que no te falle la ballena, el truco de la ballena, que se tiene que meter, que el motor sea a la velocidad ideal. Bueno, y que cuando vas a rodar el plano se te ha escapado. A mí me lo contaba, por ejemplo, Navarrete, en una película que no tiene nada que ver con esto, pero era Krakatoa. Y no había manera, de barco a barco, y unas olas, y te va, y tienes suerte, como decía John Huston, ruedas un minuto al día con 8 cámaras o 9 cámaras. El ritmo técnico de esta película es impresionante. Es un alarde. Pero es que además, ¿cómo está contada? O sea, cómo alterna pues los primeros planos, los gestos, las panorámicas, los pájaros, cómo recurre son de verdad, los pájaros. O sea, es que realmente yo sí me he fijado en eso cuando la he vuelto a ver, y es que es prodigiosa la narración, es que es un ejercicio de virtuosismo, es que es imposible tener más talento que el que demuestra Huston para hacer una película. Es que eso es muy importante. Hay un momento que dice Eduardo, Raúl Walsh, que has citado, que es cuando se encuentra con el otro barco y le dice, lo siento, pero no voy a parar. Eso es muy de Raúl Walsh, de barco a barco, que hemos estado filmado. Qué bonito. La aventura también está presente en esta película y por eso la vimos de pequeños. La aventura, ¿no? Nos llevaban nuestros padres a ver esta película a los 7 años. Dice, no podemos perder tiempo. A mí de chaval la película me daba miedo. No me daba miedo. Podemos perder tiempo. Encima que había, a pesar de que la había visto ya muerta. A mí me impresionó mucho el personaje. En la plaza de la Moncloa, vamos, cuando la vi. De la Moncloa. Qué personaje. Muchísimo, lo intuye todo. Ya sabéis que no es un indio americano, ¿eh? No, lo dice asiático. Dice, soy el hijo de un rey. Claro. Y mi hermano es príncipe. Pero dice en otro momento dado es asiático. Yo no sé si. Pero y amigo de Huston. Es oceánico, es asiático. Y escritor. Como de alguna. El Birthburn y escritor, era escritor. Esa escena esa escena de la película inicial, la de la cámara. Qué bonito es eso. Bueno, eso es que es maravilloso. También está rodada en la penumbra. Es maravilloso, ¿no? Es que. Pero es esa penumbra de las hosterías y los pubs que había al principio en esa época. Es que la luz es una maravilla. Eso es un antecedente de Barry Lyndon, hombre, toda la luz, no hace falta lo de las velas, es que estás viendo, claro, que Morris era muy bueno, muy bueno. La escuela británica como Jack Cardiff, etc. Y el color. Unos directores de fotografía excelentes. Todos. Michael Powell, fíjate cómo se... Pero aquí el color tiene un tratamiento que se va desleyendo, se va haciendo blanco y negro, va perdiendo colorido. No sé quién será el culpable de eso. Bueno, el culpable. Y el laboratorio. Es Morris, porque claro has trabajado con directores de fotografía. El que lo sabe es Morris. Los buenos son los que se van al laboratorio y a la hora del talonaje del color, pues dice aquí un poco más, aquí un poco menos. Pero vamos, en todo caso, fuera decisión suya de Huston. Hombre, la idea buena es Huston que dice, quiero hacer este tipo de foto. Tú lo podrías hacer. ¿Cómo lo vamos a degradar el color? Luego en el laboratorio, lo que tú dices, ¿vamos a forzar el negativo o no lo vamos a forzar? Pero claro, la idea cuál es, dice que empezamos como esto, todo estupendo, tal, la aventura marina, la gente, el barco, esa sensación que tienes pocas películas que el barco es de verdad. Que no es esa cosa que hay un estrechito donde... No, que el barco es un barco, que han rodado en ese barco y que poco a poco se va como poniendo distinto la luz y va cambiando y joder, y al final el mar está negro. Joder, está negro. Sin que incurra en la especie de reproducción de pintura. Porque, por ejemplo, Barry Lyndon es muy pictórica. Esta no es tanto, es cinematográfica pura, pero no es una sucesión de cuadros. El color de las maderas, el color de los baúles, esa cosa de la época que había, ahora hay menos baúles. La gente no está viviendo la vida en un barco en 1940. Y el vestuario, está muy cuidada la película. Hombre, es la más cara que había hecho Huston y no creo que hicieran nunca más. La película costó más de $5 millones de la época. Una locura. No sé si se habrá recuperado, pero en mucho tiempo la película era financieramente en Google, irrecuperable. Además, yo creo que estuvo 3 años
intentando colocar la película por Hollywood. Le pasó igual con El hombre que quería ser rey. Tampoco logró colocarla, que quería rodarla con Bogart y con Spencer Gable, Tracy. No, Spencer Tracy, ¿no? Si no recuerdo mal. Y al final la Warner lo aceptó, pero le dijo, pero para este tipo de historias necesitamos una estrella. Y le impusieron a Peck. Sí. Él quería rodarla con su padre, pero se murió su padre antes, Walter Huston. Y después ha habido más nombres, etcétera y tal, y como era manipulador, pero claro, se fue a Gregory Peck y dijo, ¿sabes lo que te digo, Gregory? Eres el único tipo para hacer Ahab, y sin ti no podría hacer la película, pero no era por lo que él quería, sino porque los Warner le había dicho, tú no ruedas la película si no tienes una estrella, y parece ser que le sugirieron a Peck, ¿no? Es pero está muy bien tirado, peculiar. Está muy bien tirado lo que dices tú, Eduardo, de John Ford, ¿eh? Se hubiera entusiasmado con esta película John Ford, ¿eh? Yo creo que tiene un material muy fordiano. Una película fordiana. Totalmente de acuerdo. Porque todos los personajes, porque cuidado que son buenos los personajes, Starbuck es buenísimo, pero el chico Ismael, y como ese féretro, ese ataúd que es el que le va a salvar la vida. Va a salvar la vida del ataúd. Y además luego la mitad de Rachel, el otro barco. Por ejemplo, Ismael es fascinante. Solamente Hawks ha descrito una amistad, llegaba a los niveles de la amistad. Hawks habría hecho otro tipo de película completamente distinta, que es un equipo de profesionales en peligro. Al final la película es muy hawksiana, porque es cuando deciden que somos balleneros. Pues ¿qué tenemos que hacer? Matar a la ballena. Se convencen todos de que están en el infierno junto con su amo. Esta es la película que ahora ya no se puede rodar, ¿eh? Es una película imposible de rodar. Qué bonito es la presentación, la primera vez que vienen todas las aves y antes de que salga a la luz ese mar que empieza a ennobrecer y sale blanca con tantos arpones clavados. Eso es una imagen. Las jarcias, los rostros de las mujeres, el mascarón de proa, las velas, o sea, todo eso es... Esos rostros, digamos, expresionistas son los únicos rostros de mujeres que vamos a ver en toda la película. Efectivamente. Hay una secuencia que es puro Conrad, ya que lo has citado tú antes, Nostromo. que es la del tifón, que está rodada admirablemente bien, y hasta Master and Commander yo no he visto ninguna otra secuencia de tormenta en las películas tan creíbles, incluido lo de la tormenta perfecta, la película de Petersen, etcétera, más reciente, porque además la rueda esencialmente sobre la base de Ahab. Ahab está ahí y no quiere que le destruyan el barco, ¿no? Y cuando Starbuck está dispuesto a cortar el amarre, los hombres que están luchando, y prácticamente rueda casi en un plano general, o sea, todo el tifón está metido dentro del plano. ¿Quién se lo es de una capacidad de síntesis emocional y narrativa. Y lo vence él con el arpón, y él vence la tempestad y la vence. Sí, porque todo está preparado para que muera cuando tenga que morir enfrentándose a la ballena. Qué bonito es el fuego de San Telmo, todo eso, pero el fuego de San Telmo es formidable. Son todas cosas increíbles. Y luego la espiritualidad, por ejemplo, de ese Queequeg, que a mí me fascina, como he dicho, con lo del ataúd es fascinante. Llega un momento en que un tipo de persona con una determinada religiosidad, etcétera, piensa que tiene que morir y, por tanto, tiene que construirse el ataúd, y que hay un carpintero que le dice, ¿cuánto me llevaría usted por el ataúd? $2, me parece que dice. Sí, $2. Y ahí se salva. Le salva un instrumento de muerte, le salva su amigo, a Ismael. Salva a su amigo. Y la relación entre Ismael y el Ahab es muy importante también, porque de algún modo Ismael, ¿quién es? Melville, de algún modo, yo creo. Sí. Hay una parte... Es el narrador de la historia, y realmente hay una relación de hermandad, de fraternidad entre los dos, entre Ismael y Queequeg. Sí. Eso está en todo Melville, Benito Cereno. Él tiene una historia un poco extraña. Cuando él conoció a un marinero, cuando él se embarcó, que era su gran amigo, dejaron el barco y se dedicaron, estuvieron por islas donde decían que un poco y eso, siempre esa historia de dos siempre está metida, y luego nunca queda clara esa sexualidad que decían que tenía él, con Hawthorne tampoco, pero Benito Cereno, el tipo guapo, atractivo, aquí es Ismael, evidentemente, es el personaje como... Hay una anécdota fordiana que el personaje de Queequeg lo iba a hacer Woody Strode, el sargento negro. Lo que pasa es que estaba trabajando para DeMille en los 10 mandamientos, acabó su papel de Etiopía, pero DeMille lo metió en el séquito de la faraona, y entonces ya no pudo coger esa... Era negro. Era negro. Pero no, el actor que lo hace, yo creo, tiene un apellido alemán. Se llama, lo tengo aquí porque yo nunca le había visto y creo que nunca le he vuelto a ver. Se llama Friedrich von
Ledeburg. Sí, por eso Pero es una prusiano, suena que podía, prusiano. podía estar Absolutamente. precisamente haciendo los nivelucos. Suena prusiano y es que además no hay ninguna referencia de él. Y No 2 sabemos metros si medía, ¿eh? volvió a actuar o... Y 2 metros medía. Sí, ¿Cómo sí, tira el es arpón? enorme. Que lo da en el Zoom, centro de la diana. cuando van a contratarse, ¿eh? No, este barco no, este otro. Qué bonito es ese momento, ¿eh? Con los barcos puestos todos aquí. Joder, es el mundo de la marinería. Eso es un poco lo que nos deja respirar de toda la obsesión espantosa de Ahab con la ballena. Lo que nos hace respirar son esos personajes, esos momentos, ¿no? Bueno, además la película, creo recordar que la novela también, pero pues, en la película lo único que vemos es un momentito a través de la ventana a Ahab a través de la esta. Y no lo volvemos a ver hasta media hora después. Minuto 33 de película, no vuelve a aparecer Ahab ya como personaje. Así es, Ahab aparece solo un momento, un segundo, visto a través de la ventana de la taberna. Y evidentemente se le ve a distancia. Y se callan todos, ¿eh? Se callan todos, hay un silencio sobrecogedor. Como cuando va a venir la ballena. Nos muestra, Sí, mismo silencio. la cámara nos muestra la puerta de su camarote cerrada siempre y cómo Y el ruido los marineros oyen sus pasos sobre la cubierta y efectivamente no reaparece hasta que ya empieza la caza de la ballena. No duerme, está siempre obsesionado. Claro, con durante toda la primera parte de la película es un personaje ausente. todo el primer acto de la película está Ahab, pero no está físicamente en la película. No, y como dices tú, lo del terror, el toque. Toque es como de película de terror, el oír alguien que se está paseando por arriba, joder, eso es fantástico. Pero a mí lo que dices tú, lo del rodaje, es que rodar en esa época no era como rodar ahora, coges un dron y no, es que era tremendo. Y salir, aunque salieras nada, como dirían ellos, a 2 millas, ¿no? Pero el equipo de rodaje, madre mía, el lío que sería aquello con otro barco, claro, un barco que ruedas a otro barco y moviéndose continuamente y con los actores, bueno, eso, a él le gustaba ese mundo, porque a él le gustaba ir a Sierra Madre, hacerlo de verdad una sierra, hacerlo de la que tú has citado, de los que el hombre que hizo de rey, los llevaba, la reina de África, Houston le gustaba todo el tipo de dificultades, pero yo creo que esta es la película que más dificultades tenía y cuidado que logró un buen equipo inglés de actores también, ¿eh? Trabaja secundarios son fantásticos. Christopher Lee, que está metido entre medias. Fíjate, claro, yo tampoco lo he visto. es difícil verles. Harry Andrews, ese sí sale mucho, es el segundo. De la boina, el escocés. El bueno, Harry Andrews, Leo Gen, que hizo de Quo Vadis. Pero Christopher Lee estaba a punto, me parece que el Drácula es del 58, ¿no? Claro, a punto del salir. Bueno, hay veces en que te encuentras a él y a Peter Cushing en algunas películas inglesas y luego dices, salta, mira estos que los famosos que van a ser, ¿no? Pero bueno, es un reparto extraordinario. Antes has mencionado que la película fue rodada en Canarias, efectivamente, y creo que también en Madeira. Claro. El equipo, él y el buscando equipo... aguas más tranquilas. Claro. Querían. En Madeira, has dicho tú también. En Irlanda, New Bedford. En Madeira porque hay balleneros. Eso es, la dedicatoria de la película dice, entre varios capítulos destaca la ayuda de los balleneros de Madeira, que fueron los que le ayudaron a documentar la caza de la ballena. Y en ese sentido la película tiene un valor etnográfico, es que es una película que reconstruye perfectamente cómo se cazaban las ballenas. Recuerda un poco a Stromboli de Rossellini en ese sentido. Sí, recuerda, efectivamente. Claro. Tiene ese toque naturalista, realista del cine que lo convierte casi en algo documental. Y realmente las escenas de la caza de la ballena son portentosas, ¿no? Porque te das cuenta de que el riesgo que asumían, se jugaban la vida para cazar una ballena, porque tenían que acercarse a 4 o 5 metros para disparar los arpones. Y la técnica, y que ¿no? quedara bien enganchado. Claro, tenían que engancharla y luego cómo la arrastraban hasta que la ballena moría por agotamiento. Todo eso está tan magistralmente contado que yo por eso decía, es que yo recordaba esas escenas de la caza de la ballena que vi cuando era un niño muy pequeño y eso se me ha quedado grabado. Había otra película sobre balleneros, todos los hermanos eran valientes, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Que es Richard Thorpe, es Richard Thorpe, ¿no? Sí. Ana María Mois tenía un poema muy bonito sobre todos los hermanos eran valientes y acababa el poema diciendo, uno murió. Sí. Pero oye, como dice Pedro, imagínate lo que era ir acercándote a la ballena y si te venía de cara... Imagínate, y era agotamiento. Luego, según iba cansándose, se acercaban y la arponeaban más, y luego traérsela arriba al barco. Y todo lo que significaba, o sea, de riqueza, la caza de las ballenas. Claro. La película se desarrolla
en los primeros años, las primeras décadas del siglo XIX, New Bedford, que era la capital de la industria ballenera. Claro. Era, según he leído, la ciudad más rica de Estados Unidos, en 1820. Era la ciudad más rica de Estados Unidos. Luego perdió pujanza porque la caza de ballenas se fue a Cape Cod, a Nantucket, a localidades cercanas. Pero New Bedford fue... ¿Qué es Connecticut o no, yo creo que es Maine, ¿no? Maine. Debe ser Maine. Ah. No estoy seguro. No, Maine. Maine. Estaba ya tocando en la frontera con Canadá. Sí, grandes bosques. Y Bedford entró en un declive que hoy por lo visto sigue siendo una ciudad pues en decadencia, no se recuperó de ese golpe, pero claro, la caza de la ballena, que lo vemos cómo se descuartizan las ballenas y cómo fabrican el aceite y cómo utilizan la carne. Claro, la caza de la ballena era una de las actividades económicas que mayor lucro proporcionaba. Claro, ya lo cuentan ahí, para alumbrar prácticamente a todo el mundo, ¿no? Las lámparas de aceite, fíjate lo que Yo quería recomendar un librito que a mí me sirvió mucho para entender Moby Dick en su día, que es del maestro Fernando Savater, Nihilismo y Acción. Eso es. Fue su primer libro en 1970, lo corrigió las pruebas don José Luis García, que trabajaba entonces en Taurus. Y es un libro absolutamente maravilloso en general, pero tiene unas páginas, 16 me parece que son muy pocas, que se llama Ahab como ejemplo, que es verdaderamente extraordinario como un personaje que tenía entonces 23 años, 22 años, es capaz de hacer un análisis tan inteligente del personaje de Ahab. Fernando Savater, Nihilismo y Acción, esta es la primera edición. Sí, señor, es verdad. Y además fue, yo creo, que lo que hizo que mucha gente conociera ya a Fernando y su manera de pensar. Fue el primer libro, el segundo, La filosofía tachada. Sí. Que lo que Oye, yo no sé si lo he soñado, yo creo que no. ¿Ha habido alguna vez una obra de teatro o un libro o algo que se llame La mujer de Ahab? Bueno, la ¿Quién mujer sería de la Ahab mujer del capitán Ahab? ¿Cómo sería su vida? La mujer del capitán Ahab tenía una hija, me parece suena, que se dice, ¿no? Una hija y una mujer. Se dice en el... Sí, yo creo que sí, pero como que tampoco aparece nunca, quiere decir que es como una ausencia. Sí, pero que es curioso, ¿cómo sería la casa Claro, de Ahab, claro. su familia, su mujer, esta mujer viviendo con el tipo, con la pata, siempre Bueno, todos los es que días? creo- Es la única que no va a despedir a... Claro. Claro, porque no le La marinería está ahí con hay con despedida. excepción de Ismael. Claro. Yo creo que en la película, De más que en la Quique. novela, se podría interpretar que Ahab era una persona normal cuando tenía 20 o 25 años, hasta que se embarca en el mar, y que la atracción del mar, la fuerza de la obsesión, acaba por destruirle y por convertirle en un monstruo. Pero Ahab... Pero fíjate en los que Sí, estaban puede a su ser que lado. fuera una persona ¿Cómo sería normal, pero su probablemente era familia una y compañía? con familia y con una Imagínate. familia con un entorno normal. Sin embargo, esa obsesión por cazar la ballena le acaba destruyendo, y luego toda la presencia del mar, que es como una fuerza que atrae a los seres humanos. Yo a ver, creo que hay... Luis Alberto, dime, el plano que más te gusta. Pues mira, yo Ahora. la verdad es que como me fascina tanto la amistad, digamos, entre esos dos personajes que son Ismael y Queequeg, la escena en la que Queequeg le dice a Ismael, se declara amorosamente, diríamos, a Ismael, diciéndole que todo lo suyo es de él, etcétera, me fascina. Sí, y cómo van ellos caminando, con los arpones, el otro, qué arponero. ¿Y tú, qué plano elegirías de esta película ahora? Pues yo me voy a inclinar por un plano que creo que es muy simbólico para lo que sucede en la película, ¿no? Que es el plano de un juramento ancestral cuando lo hacen con los arpones, ¿no? Entre los oficiales y esto regado por Ron. Yo creo que ahí lo que supone es la alianza, es decir, ancestral antropológica del jefe con la tribu que le sigue a la caza del animal, que esto es el comienzo de la historia del ser humano como depredador, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es un juramento, ya. Es un juramento, ¿no? Yo creo que ese momento, juntamente con el del doblón, pues son para mí los momentos más visuales. Pero ese especialmente porque Ahab está muy violento, ¿no? Y los demás acceden a ese juramento que hacen con los arpones allí. ¿Y tú? Me recuerda eso casi la imaginería del cáliz de Cristo, parece como un cáliz, parece como el misterio de la transustanciación. A mí es que tiene... Grial, sería la búsqueda del Grial. Es que hay tantas escenas maravillosas en la película que es difícil. A mí me sigue fascinando el comienzo. Me llamo Israel o llamadme Ismael, cuando cruza un torrente, se ve una cascada
atraviesa el campo y al final ve el mar a lo lejos, ¿no? El mar como una gran promesa. O sea, un final, un principio tan sencillo en el que... Es como un cuadro de Patinir. Como un cuadro, sí. Es, y se oye la voz de las primeras frases de la novela de Melville, ¿no? Realmente es que es deslumbrante. Es que yo he dicho antes que me parece uno de los mejores finales de principios de la historia del cine y me ratifico. Es que es realmente no se puede empezar mejor una película. Y yo, ¿qué me dices? Casi te lo robo a ti, ¿no? Ese traveling sobre las lápidas de los viejos balleneros, mientras están los cánticos y los rezos y la voz del padre Mappel, joder, ese es un momento... Eso no está en la novela. No, eso lo han metido, como dice Eduardo, además se lo escribió, yo me digo mi texto, y ahí entre camaradas de verdad, dos colegas, directores de cine, le dijo, llámelo bien, déjate de historias, de esas cosas que sueles hacer, ¿no? Y hace un padre Mappel inmortal, es la inmortalidad de él como actor también. Y luego como saber, hay un plano que es el que yo digo, cuando estaban rodando y tenían en campo, como se dice, las 3 lanchas de los arponeros y la ballena que estaba funcionando y la velocidad con la que van avanzando y cuando lo vieran en proyección dirían, joder, lo tenemos, lo hemos conseguido, es que esto es muy difícil, es que ahora lo ves, lo filmas, lo ves por televisión y dices, madre mía, estará bien. Y claro, fueron 3 ballenas que no funcionaban, eran enormes, claro, con motores para... Pero le pasó, salía el agua por arriba. Le pasó a Spielberg con el tiburón, que se le hundió el tiburón. Y 30 años después, 30 años después. Es un poco antecedente de Tiburón esta película. Absolutamente. Es más, Spielberg quería haber puesto al protagonista Robert Shaw viendo Moby Dick en un cine y lo quitó porque le pareció un poco demasiado evidente. Hay un novelista al que le ha influido extraordinariamente Melville y particularmente en algunos libros, que es Joseph Conrad, que es el otro gran novelista del mar con Stevenson. Y particularmente hay un libro que se llama, que ha hecho una edición Javier Marías, que en paz descanse, que es El espejo del mar, que es de alguna forma, etcétera. Todo lo que cuenta al principio Ismael atravesando esa pulsión del mar, todo lo que está ahí, la gente solitaria, introvertida, obsesionada en el mar, que está en Tifón, que está en Lord Jean, que está en un vagabundo de las islas. Todo el mundo de Conrad, en buena medida, aparte de que saliera de él como polaco, exilio, etcétera, yo creo que está en Melville. ¿Y te has dado cuenta de algo? El enciclopedismo típico de Moby Dick también está en Conrad. ¿Te has dado cuenta que hay una cosa que nos vamos a fijar todos, ellos lo sabían, cuando va a firmar, firma? ¿Vale? Y él pone su nombre y entonces el otro lo pone la cruz y entonces hay un plano y arriba pone Ismael, lo ha escrito, estaba escrito, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso es tener mucho cuidado cuando haces ese inserto y entonces ves la firma de Ismael con H, Ismael. Y Quique firma con una ballena. Claro, y entonces el otro hace la ballenita. Y hace y pone el punto. Y entonces ahí lo vemos que pone arriba Ismael. Hemos hablado también de ese pasaje que es impresionante cuando se le aparece el loco antes de embarcar. Claro. El loco que le dice que van a acabar mal y dice, solo uno de vosotros volverá, le dice el loco. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y dice, no importa. Es impresionante esa escena también. Es que está llena de, no sé cómo decir, de iluminaciones la película. Sí, porque eso tiene mucho que ver además con la cosa bíblica. Que salga alguien y te avisa. Es el profeta. Claro, una profecía. Profeta loco. Es que en el mundo anglosajón siempre ha habido muchísima influencia de la... Probablemente alguien que ha estado embarcado con Ahab anteriormente. Sí. Y que se ha dado cuenta de su obsesión, de su maldad, da la impresión de que quiere advertirles de algo que les va a pasar. Le dice expresamente que no conocéis al capitán Ahab, o sea que él sí lo debe conocer, ha debido estar embarcado con él. Él ha sido una de las víctimas de Ahab en otra travesía previa. Y ya el nombre es raro, Ahab, Pues es un nombre de rey malo de la Biblia. Es un nombre bíblico. Lo cuentan al principio, sí. Ahab, el rey malo de la Biblia. Que ellos en la versión en inglés dicen Ahab. Ahab. Y nosotros Acab, el capitán Acab. El capitán Ahab. Cuando yo lo leí ponía Acab, era en cadete, me parece. En cadete. Luego hicieron esta que es la de joyas literarias juveniles, está también la de la colección Historias. Y era muy bonito para hacer con viñetas. Yo la leí en cadete. Como dices tú, claro. En cadete era verde.